buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo en la pantalla de TV Ciudad de Sin Fronteras. ¿Cómo le va, Maite Sarasola? Jane Guabart, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, contenta con el tema de hoy que me parece realmente fascinante, ¿no? Judicialización de la política, una cosa bastante difícil de decir en castellano, pero que tiene... Lawfare en inglés. Bueno, muy bien. Esto tiene que ver con que el 27 de abril el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó en que el juez brasileño Sérgio Moro fue parcial a la hora de juzgar al expresidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, por el tema de la Operación Lava Jato. De hecho, el expresidente brasileño enfrentó más de 20 causas judiciales y además pasó 580 días en prisión siendo censurado de sus derechos políticos, lo cual le impidió de alguna manera participar de las elecciones presidenciales de 2018, que finalmente terminó ganando el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Pero además del tema que involucra al expresidente Lula, vamos a estar hablando también de otras realidades muy similares que se han dado en el continente americano. Muy bien. Precisamente antes que Naciones Unidas, los ámbitos judiciales brasileños también habían ido clausurando cada una de las 21 causas que tenía el expresidente brasileño, la última de ellas el 2 de marzo de este año. Y restableció sus derechos políticos y con ventajas en todas las encuestas para recuperar la presidencia de Brasil por vía obviamente democrática, el ex obrero metalúrgico lanzó su campaña electoral de cara a las elecciones que se vienen en este octubre. En los últimos meses la distancia entre Lula y Bolsonaro se ha acortado. Algunos lo atribuyen particularmente a que se retiró justamente como tercera opción electoral el ex juez Sérgio Moro, lo que ha permitido que se acortaran las diferencias entre ambos candidatos. Pero repasemos cómo se dio este proceso que termina finalmente con la prisión de Lula da Silva. Comenzó en agosto de 2016 con el impeachment, golpe contra la entonces presidenta Dilma Rousseff, que había sido reelecta y desarrollaba el cuarto mandato consecutivo del Partido de los Trabajadores. Para entonces ya se sabía que Lula buscaría extender el ciclo a un quinto periodo con su candidatura en el 2018 y el Parlamento destituyó a Rousseff por usar rubros presupuestales para otros fines que los votados sin consultar al Poder Legislativo. Bueno, vamos a meternos bien en el tema de hoy. ¿De qué hablamos cuando decimos lawfare, cuando decimos guerra o persecución judicial? Sobre esto y sobre el papel que tiene también esto en los procesos políticos de nuestra región, conversamos con la doctora en Ciencias Políticas, Silvina Romano, quien también es investigadora y compiladora del libro Lawfare, Guerra Judicial y Neoliberalismo en América Latina. La vemos. Lawfare es analizado en principio como la persecución política por la vía judicial, ¿no? ¿Y por qué lawfare? Porque es un concepto, es un anglicismo, es la mezcla entre ley y guerra. Porque en realidad se acuñó este concepto, más que se acuñó, se utiliza especialmente, o se viene utilizando desde una vertiente de las relaciones internacionales que fue apropiada por un grupo de militares o exmilitares, entre ellos Charles Dunlap, que es como el que sacó a la palestra este concepto y que lo usa como una táctica de guerra. Dice, bueno, una de las formas de llevar a cabo una guerra por otros medios es la guerra legal, ¿no? Ellos la utilizan para otros tipos de ejemplos que no vienen al caso, pero para América Latina ha sido bastante cierto que la persecución política de determinados sectores, grupos, líderes, por esta vía judicial, es decir, abrirle juicios, causas, varias causas a la vez, etcétera, se viene llevando a cabo realmente como una guerra. Es decir, una guerra en el marco de otro tipo de guerras, por ejemplo, la guerra mediática, la guerra económica, que es la presión económica permanente para, por ejemplo, firmar acuerdos con organismos o instituciones internacionales. Entonces, mucha gente, muchos colegas, sea de la política o del ámbito académico, analizan este lawfare, como la guerra jurídica, como parte de las guerras híbridas. Es decir, son guerras se llaman de nuevas generaciones, que incluyen varias estrategias de desestabilización a la vez o en paralelo operan, ¿no es cierto?, desestabilización a través de los medios, de la persecución política por la vía judicial, de presión diplomática,
esas estrategias van operando y en algún momento confluyen ¿por qué en algún momento? Probablemente antes de las elecciones o después de que haya ganado un partido, las elecciones, que no es del agrado de determinados sectores de la política que tienen mucha influencia, no solamente a nivel local, y eso es importante, sino a nivel internacional. El lawfare es un fenómeno que se puede dar. Vamos a poner el caso más claro, que es la persecución política contra el Partido de los Trabajadores y Lula da Silva. Cuando uno ve ese caso, que además ahora la novedad es que el Consejo de la ONU por los Derechos Humanos ha catalogado el caso como caso de lawfare. Es decir, es la primera vez que hay un antecedente, que en un organismo internacional se reconoce con un acta, por una declaración, que hubo caso de lawfare, de generar una guerra en contra de determinado sector de la política. Entonces, lo que tenemos con lawfare es que sería, en algunos momentos, la punta de un iceberg que muestra las guerras permanentes contra sectores de la política, de la militancia. No pensemos solamente en los líderes o las lideresas. Es sobre una idea de política que implica la toma del Estado, así directamente, para generar redistribución de riqueza, recursos, reclamar soberanía, reclamar autonomía frente a un sistema internacional que para los países periféricos ha sido siempre muy injusto. Y el concepto lawfare no es tan nuevo, porque ya en el año 2001 comenzó a utilizarse precisamente para abordar este tipo de temas que planteaba Silvina Guerrero, que como bien nos explica, tiene que ver con la propuesta que hizo Charles Dunlap, que incluyó este concepto bélico asociado a la defensa nacional. Guerra irrestricta, el plan maestro de China para destruir América. En el año 2001, Charles Dunlap, coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, incluye el lawfare como concepto bélico asociado a la defensa nacional. Dunlap desarrolla todo un marco teórico y un encuadre político-militar muy particular, que se despliega, en principio, hacia adentro de las Fuerzas Armadas, comenzando por la cúpula de la Fuerza Aérea Norteamericana. But what I'd like to do is talk to you about lawfare and explain to you that concept, as well as what I am actually telling our operational commanders about the law of war. And the fact of the matter is, we are living in a world, I think because of globalization and other economic imperatives, where law is becoming more important whether we like it or not. And as he observes there, when you go to war now, the senior commanders understand this. It's not just, hey, if we're going to war, follow me. As he points out, now it's very legalistic and complex, and you have to bring on a lawyer or perhaps a dozen. I talk about compliance with the law of armed conflict as a strategic imperative, as a military imperative. Not just something nice to do or because we're humanitarians and we're great people, but from strictly almost a Machiavellian military perspective, a type of asymmetrical warfare that I call lawfare. In other words, it's a strategy, a deliberate strategy of using law or misusing law as a substitute for traditional military means to achieve a military objective. ¿Y cuáles son los sectores que utilizan a este fenómeno como herramienta desestabilizadora? ¿Y cuál es el vínculo también que tiene con las dictaduras latinoamericanas? Esto nos dijo Silvina Romano. En América Latina, lo que estamos viendo, nosotros tenemos un observatorio de lawfare en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, y lo que vemos es que hay una sistematicidad. Es decir, esto se repite, porque yo di el caso de Brasil, porque es muy difícil que alguien serio, algún juez de cualquier corte internacional, hoy te diga que eso es mentira. Entonces, el caso de Lula se replicó en Ecuador. En Ecuador se está viviendo una persecución política que es comunal, que nosotros le hemos llamado, en vez de lawfare, lawfear. Es cómo infundir terror a través de la persecución política por la vía judicial. Tenemos compañeros ecuatorianos que se tuvieron que ir del país. Otros directamente dejaron la militancia y la política por terror, a que los metan presos sin causa alguna, porque claro, tenemos los casos de Virgilio Hernández, Paola Pavón y Cristian Hernández, que
evidentemente fueron encarcelados sin ninguna prueba. Ahora les dieron amnistía, pero ¿después de cuánto tiempo? Esos son ejemplos, hay un vínculo ahí. Luego, que viene a cuenta de lo que tú me preguntas, ¿quiénes están involucrados en esto? ¿Qué sectores? Hay un vínculo con los procesos dictatoriales durante la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque en ese momento, claro que fueron las derechas conservadoras, aliadas a determinados sectores de la política y la economía internacional, las que llevaron a cabo esta limpieza de lo que ellos llamaban la insurgencia, y que simplemente eran grupos de todo tipo, no eran ni siquiera vinculados al comunismo internacional, como muchas veces se dijo, grupos de todo tipo que buscaban ciertas, la participación, inclusión política, social, económica dentro de sus propios países. Eso, hoy, estos sectores conservadores, que por cierto son los que siguen ocupando los aparatos de justicia en todos los países de América Latina, porque eso es difícil que lo neguemos, porque se trata de cargos prácticamente por herencia, esos sectores hoy, la pregunta es, ¿por qué no apelan a las Fuerzas Armadas? La primera respuesta es, no tiene sentido hoy con el orden, que ahora se está desarmando, pero ese orden que había quedado después de la implosión de la Unión Soviética, el consenso era que se iba a defender un orden democrático, liberal, subsumido, orientado por las reglas del mercado. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan proyectos que valoran y se apropian de la democracia, pero quieren reorganizarla en virtud de un Estado-centrismo, es decir, que el Estado sea el centro, no el mercado? Bueno, ahí esas derechas conservadoras, esos grupos con muchos vínculos internacionales, ven que una de las vías que no contradice en apariencia la democracia liberal y el Estado de Derecho es la ley, es la vía legal, ¿verdad? Es una apariencia de que yo cumplo las normas, que estoy haciendo un juicio, tengo abierto tal expediente, como que voy por lo legal, y eso legitima esta persecución contra la corrupción, que es el eje del lawfare. Naturalmente que esto que explicaba Silvina Romano está relacionado fundamentalmente con el caso probablemente más emblemático que hemos vivido, que es el del expresidente Lula da Silva, que estuvo 580 días en prisión hasta que en noviembre del 2019 fue liberado por la Corte Suprema, que falló en contra de su detención. Vamos a ver en el siguiente tape el proceso que tuvo que vivir el líder del Partido de los Trabajadores y expresidente de Brasil. El expresidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, se vio envuelto en varios procesos judiciales en los últimos años, uno vinculado a la compra de un apartamento en el balneario de Guarujá, en Sao Paulo, y el otro a la compra de una casa de campo en Atibaia. También en una investigación sobre donaciones recibidas por el Instituto Lula, que fue fundado por él, y finalmente el más renombrado sobre presuntas donaciones ilegales realizadas por la constructora Odebrecht. En el marco de la reconocida Operación Lava Jato, Lula fue condenado por varios de estos casos. La primera condena llegó en julio de 2017 y tenía que ver con el apartamento de Guarujá. El entonces juez Sergio Moro lo condenó a 9 años y medio de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva. Dicha condena fue confirmada, aumentada y luego reducida, llegando finalmente a los 10 meses y 20 días. Luego fue el turno de la casa de Atibaia, también vinculado a la presunta trama de corrupción con las empresas OAS y Odebrecht. En este caso, la primera condena fue de casi 3 años, pero luego la elevaron a 17. Estos procesos truncaron la carrera política de Lula, quien se encaminaba a ser el candidato favorito para las elecciones presidenciales de 2018 y que fue sustituido por Fernando Haddad. En 2018, Lula entró a la cárcel y estuvo preso un total de 580 días. El juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló en marzo de 2021 todas las sentencias dictadas contra Lula dentro de la operación anticorrupción Lava Jato, lo cual le permite volver a presentarse como candidato a las elecciones de octubre de este año para enfrentar al actual presidente Jair Bolsonaro, quien se presenta a la reelección. Y en lo que refiere a lo judicial, la Corte Suprema determinó además que el ex juez Sergio Moro, quien condenó al expresidente Lula por 2 casos de corrupción y que luego ocupó un cargo en el gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia, actuó de manera parcializada.
Lula no fue el único caso de líderes de izquierda que pasaron por procesos de este tipo. Vamos a repasar en el siguiente tape algunos otros, como por ejemplo el caso de Fernando Lugo en Paraguay, el caso de Cristina Fernández en Argentina, el caso de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Lo vemos. El proceso de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff lo inició una comisión especial de la Cámara de Diputados por considerar que había indicios de que había cometido crímenes de responsabilidad. Pero la principal acusación que le costó el cargo no fue el escándalo de sobornos en Petrobras, que salpicó de lleno a su gobierno y a la clase política brasileña en general, sino que la acusación central en el Congreso fue que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal, causando una gran fisura en Brasil. La denuncia aludía en particular a lo que en Brasil se denominan pedaladas fiscales, que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno, y el argumento fue que esa práctica está prohibida por una ley de responsabilidad fiscal, pero el gobierno lo hizo de todos modos para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos. El caso de la expresidenta argentina y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner resulta particularmente emblemático por la cantidad de procesos que ha debido enfrentar tanto en el ejercicio de la presidencia como posteriormente, aunque el caso más sonado se conoció como Cuadernos de la Corrupción, un proceso que comenzó a mediados del 2018 como una investigación por supuestos sobornos millonarios que habrían pagado importantes empresarios a cambio de obtener contratos de construcción de obra pública durante los gobiernos de Fernández y el previo de su esposo Néstor Kirchner. Dentro de los 10 casos que involucran a Fernández, 7 de ellos llevados a cabo por el extinto juez Bonadío, están los conocidos como las causas Otesur y Los Sauces por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, de los que fue sobreseída junto a sus hijos. Por su parte, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, quien llegó a la presidencia en 2008, fue sometido a un proceso de destitución relámpago un año antes del fin de su mandato, en un episodio desaprobado por los países de la región y los organismos interestatales. Aunque Lugo logró la presidencia, quedó bastante aislado en el escenario político cuando el 15 de junio del 2012 se produjo una orden de desalojo contra 70 campesinos de tierras públicas que habían ocupado para exigir una reforma agraria que eran reclamadas también por la empresa privada Campos Morumbi. En el hecho murieron 11 trabajadores del campo y 6 policías y en consecuencia el Congreso emprendió un proceso político contra el presidente que se desarrolló en un tiempo de 5 días y cuyo juicio se realizó en 24 horas, donde se entendió que el asunto no tenía precedentes tan graves en el país, por lo que la oposición acusó a Lugo de no haber sabido manejar la crisis. Bien, hablamos sobre el lawfare en América Latina, pero ¿qué pasa a nivel global? Silvina Romano lo ejemplifica con el caso de Julian Assange y para ver cómo funcionan precisamente las agencias estadounidenses y su orden legal en estos procesos. A nivel internacional, me parece que el caso de Assange es el corolario de todo esto. Porque Assange, a ver, y voy a ser sincera, no viene de una trayectoria de militante como podemos conocer a cualquiera de las presidentas, presidentes y funcionarios de gobiernos progresistas. Simplemente se encontró con una serie de documentos que consideró una aberración no publicar y que estén al servicio de la opinión pública internacional. Y esos documentos, justamente a quienes involucraban como perpetradores de golpes de Estado, asesinatos, intervenciones militares directas o indirectas. ¿A quiénes? A varios de estos sectores que también participan en la política local para desestabilizar gobierno. Y sobre todo, por supuesto, al gobierno de Estados Unidos. Diferentes agencias, funcionarias, incluida, por ejemplo, Hillary Clinton, lo cual a Assange le valió esta prisión y lo que se viene para él. ¿Por qué es un caso de lawfare también de Assange? Porque se manufacturan causas, se inventa una causa judicial y opera, y esto es muy importante, pasa que por ahí es difícil explicarlo. ¿Qué es lo que opera? ¿Qué tiene en común el juicio a Assange y el juicio a Lula? Los juicios, las causas, porque les abren varias causas para ver si alguna cuela. No es una, son 7, 8. A ver, ¿cuál es el argumento que va a calar más en la opinión pública? Y con eso vamos a trabajar desde los medios y desde los organismos jurídicos, sean nacionales o internacionales. Lo común es que opera extraterritorialmente el orden legal estadounidense. ¿Por qué digo esto? Porque el lavallato, Estados Unidos tiene una ley anticorrupción que viene desde hace mucho tiempo, pero el caso contra Lula
y contra esta operación Lavallato se dispara cuando el Departamento de Justicia en 2016 le abre una causa a Odebrecht. O sea, desde Estados Unidos le abre una causa a Odebrecht y pide, escuchen esto, pide a todos los aparatos judiciales de la región colaboración inmediata para tener información sobre cómo el caso de Odebrecht en Brasil se puede haber replicado a otros estados. E inmediatamente, por acuerdos bilaterales, o por fuera de esos acuerdos, hay que decirlo, o por fuera de esos acuerdos, miembros de los aparatos judiciales pasan información de todo tipo a Estados Unidos. ¿Y existen herramientas en nuestros sistemas democráticos para evitar caer en este tipo de situaciones? Esto nos respondió Silvina. Acá lo que se está discutiendo, por un lado, son las reformas jurídicas. Es decir, que haya una democratización de los aparatos jurídicos. Por ejemplo, que la gente vote los representantes, sobre todo de las Cortes Supremas o los Tribunales Superiores de Justicia. Que haya más personas ahí. ¿Por qué 3, 4? Parece que fueran, no sé, los sabios del Sion o el consejo de, no sé, del Señor de los Anillos. No puede ser. Que si estamos en democracia, es que tiene una... como que... Pero además son espacios que definen el devenir político de los países. No es que toman una decisión que al otro día, bueno, no, en Brasil definieron lo que está pasando ahora, una reversión de procesos brutal. Entonces, democratizar los aparatos judiciales. Y la otra cuestión que tiene que venir sí o sí de la mano es la desmonopolización de los medios de comunicación. Y es algo que se ha intentado en Argentina con mucha garra, pero que es muy difícil de hacer. En Ecuador, acordémonos de la ley de medios, lo que le costó a Correa también esto. Si esto es el lawfare opera por la vía judicial con la vía mediática, que es para generar este consenso en contra o a favor de determinados sectores de la política, para criminalizar. No existe lawfare sin criminalización mediática. O sea, la criminalización mediática es fundamental porque le quita la base de apoyo a ese líder, a esa lideresa, a ese grupo. Lo desmoralizás, ¿no es cierto? Entonces, el tema de los medios de comunicación es fundamental. No hay, digamos, y cuando digo medios de comunicación entenderán también que son las redes sociales, que ahora Twitter está en manos de Elon Musk, por ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo de lo que implican estos medios, cómo reflejan, materializan, no son la fotografía de la acumulación de poder a nivel mundial en pocas manos? Bien, le agradecemos a la doctora en Ciencia Política Silvina Romano, investigadora y compiladora del libro Lawfare, Guerra Judicial y Neoliberalismo en América Latina, por estas explicaciones con las que tratábamos de entender un poco más de qué se trata todo esto, y para seguir entendiendo viene Álvaro Padrón. Viene Álvaro Padrón y vamos a intentar entender qué rol juega todo esto en el sistema internacional. Quédense que ya venimos. Segundo bloque, y vamos a poner la mirada en la región, en algunos casos emblemáticos, pero particularmente en lo que mencionábamos al principio del programa, lo que pasó en Brasil con Ignacio Lula da Silva, y para eso vamos a recibir a Álvaro Padrón, analista internacional. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Interesantísimo el tema de hoy. Bien, Álvaro, hablábamos un poco de los efectos que tiene el lawfare a nivel nacional, pero ¿qué pasa si lo miramos desde una escala más global, digamos, desde el sistema internacional? ¿Cómo opera en esto? Ese es un buen punto, porque la primera impresión que uno tiene cuando ve los casos es que se trata de un lío interno, ¿no? De como un que país. No hay una coordinación extra. Claro, uno dice, bueno, sí, es un candidato que denuncia a otro, un partido, una cuestión judicial, como si fuera una disputa interna, que lo es, porque tiene consecuencias internas, pero no solo. Y yo creo que ese es el sentido de tratarlo en este programa, ¿no? De que estamos tratando siempre de mirar en que estos efectos como una cuestión internacional. Es mucho más amplio, y yo diría que es internacional en dos sentidos. Primero, un poco Silvina lo planteaba, ¿no? Hay como una escuela detrás, hay como una receta. Esto no es que pasa en cada país de manera aislada.
hay sí, un hilo algunos conductor. Ingredientes que se repiten también, Hay un hilo ¿no? conductor, bueno, ella incluso, y en el informe estuvo muy bueno, desarrollar hasta una cierta teoría, ¿no? Yo creo que no hay que hacer demasiada, digamos, fantasía para imaginar esto, porque, por ejemplo, ¿no? Uno mira al juez Moro y sabe, porque lo puso en su currículum, que fue alumno de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, en donde precisamente se estudian este tipo de prácticas. Él fue también un becario del proyecto Puentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es decir, hay una escuela, hay un lugar donde se coordina, donde de alguna manera se piensa esto en un sentido más amplio. Luego, claro, tiene las particularidades nacionales, por eso era tan importante también lo que decía Silvina cuando ustedes le preguntaban qué hacer, porque depende de cada país si funciona o no funciona y depende de cada país qué hacer para que no ocurra. Pero a mí me importa mucho la segunda razón por la cual yo entiendo que estamos frente a un asunto de carácter internacional, y tiene que ver con que es una herramienta geopolítica y económica. Es decir, esto tiene una explicación de afuera, tiene una consecuencia interna, pero tiene una explicación y también consecuencias externas. Para ser muy claro, y ya que estamos insistiendo tanto en el caso de Brasil, que en mi opinión además nos sirve porque es muy ejemplificante, el Brasil del PT molestaba. Hasta un momento fue gracioso, fue hasta simpático, Obama decía, Lula es el principal líder político del mundo, hasta que en un momento eso ya dejó de ser y empezó a hacer ruido geopolítico y económico. Y digamos las cosas así para entender los intereses que hay detrás, porque si no nos quedamos con esta idea de que era una disputa política interna en Brasil y que por lo tanto se trata, con toda razón, de que hay sectores que quieren desplazar a otros, usarán mejores o peores herramientas, pero es eso y nada más. No. ¿Qué pasaba? Brasil había empezado a influir demasiado en el mundo. Había empezado a pesar demasiado. Y a generar otras conexiones también que no tenían la mira puesta en el norte y en Estados Unidos. Totalmente. Pensemos, por ejemplo, el vínculo con Rusia, India, China, ¿no? Podemos verlo más en detalle, pero mi punto es ese, tratar de encontrar un objetivo por el cual desde afuera quisieran aplicar una herramienta que, repito, está pensada internacionalmente, tiene una conexión, un lugar donde se desarrolla, donde se prueba. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Bueno, porque había un país y su política pública y un tipo de liderazgo que estaba empezando a afectar una determinada geopolítica y determinados intereses económicos. Para pararlo se podría haber usado una vieja receta, golpe de Estado, que ocurrió y está muy bien, Silvina, que los trae a cuento y dice, también pasó en un momento cuando había una ola, digamos, revolucionaria en América Latina, el influjo de Cuba y demás. Ahí viene el Plan Cóndor, viene una estrategia que luego la vemos repetida en todos los países, coordinada. También una receta, ¿no? Claro, ya no se podía hacer eso. Entonces había que buscar otros instrumentos que fueran más fáciles de explicar, de vender, de aceptar por las sociedades, y con el titular de corrupción ni que hablar. Y además con la idea de, es un proceso judicial, nadie está haciendo nada que tenga que ver con militares ni con golpe, es un proceso judicial, la justicia la aceptamos todos y lo que estamos teniendo es una preocupación en relación a la corrupción. Pero insisto mucho en esto, cuidado con no tener una mirada de que esto implica básicamente, entre otras cosas, una relación entre intereses internacionales conectados con actores nacionales que al final se prestan para ese juego. Hay que recordar también, Álvaro, que en esa época había una coyuntura donde había una cantidad de gobiernos progresistas que habían llegado al poder en América Latina. Eso iba paralelamente con lo que ocurría con Lula. Y tú decías, Brasil empezó a tener un rol internacional que hasta ese momento no es que no lo tuviera, pero con ese liderazgo comenzaba a expandirse. ¿Y qué consecuencias tuvo desde una perspectiva de la política internacional todo esto? Es que esa es la pregunta clave, porque si esto se usó con un objetivo, la pregunta es si lo lograron. Y lo super lograron. Yo diría que hay que darles un premio por la eficacia. Sacaron a Brasil del mundo. Lo sacaron. No solo en términos geopolíticos, lo sacaron porque con el personaje que hoy preside Brasil, ustedes van a ver sistemáticamente la idea de decir con él no se puede hablar. Que es un poco hipócrita también, ¿no? Porque en realidad hay países que hablan, yo qué sé, pienso en Macron, que es el que se le ha agarrado más con Bolsonaro, ¿no? Y en verdad tiene estómago para hablar con otras partes del mundo sin ningún problema. Pero le encontró la excusa para, de alguna manera, descalificar a un país, no solo un gobierno, y con eso defender intereses
en particular, no solo geopolíticos, sino también económicos. Y voy a conectar mucho esto. Por el lado geopolítico, recién lo decía Maite, está el tema del papel que tenía Brasil en los BRICS. Se había armado una mesa, una coalición de países que se sentían que no estaban logrando entrar en el juego pesado del mundo, ¿no? China, Brasil, India, Sudáfrica, Rusia. Bueno, era el único país de América Latina que tenía ese juego. Pasó con la ONU también. Brasil empezó a pesar fuerte en la ONU. Empezó a pesar fuerte en la Organización Mundial del Comercio, incluso presidiéndola. Entonces, estábamos frente a un país que decía, perdón, quiero estar en la mesa. Y tenía también un rol importante a nivel regional, porque si pensamos, por ejemplo, el impulso de Lula, ¿no? La UNASUR y ese rol de liderazgo que también estaba tomando en América Latina. Sí, lo que decía Jano. También es algo que se destrozó. En el momento que había una sintonía y una capacidad con Brasil liderando, ¿y qué dijeron? Vamos a pegarle al que organiza ese juego. Y apoyando además económicamente, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero miren, coincide con el momento que se lanza la idea del Banco del Sur. Y después voy a retomar esto porque ahora aparece una iniciativa de Lula sobre una moneda común. Y nosotros venimos trabajando esto de la necesidad de recuperar soberanías, las regiones, a partir, entre otras cosas, del sistema monetario. Entonces, hay una conexión geopolítica, pero a mí me importa muchísimo la conexión económica. No es casual que con la salida de Brasil y la pregunta de Jano de las consecuencias, ¿a dónde le pegan a Brasil? Miren dónde está asociado los juicios, las causas, las investigaciones. Petróleo, Petrobras, construcción e infraestructura, Odebrecht, financiamiento, Banco Nacional de Desarrollo. Esos tres pilares, que son empresas, una privada y dos públicas, es lo que alguna vez llamábamos las proto-multilatinas. En América Latina no hay multilatinas. Nosotros vivimos hablando de multinacionales. Ninguna es del sur. Entonces, cuando empiezan a aparecer empresas de ese porte, justo se las cuestiona, se golpea a un gobierno. Claro, decían, no, anda Lula vendiendo sus empresas en América Latina. Además fue un efecto dominó. Mire que el caso de Odebrecht no tuvo que ver solo con Brasil. No, claro. Está vinculado a más de 7 presidentes y gobiernos de todo pelo político. En Perú ha tenido un impacto bárbaro, por ejemplo. Bueno, sí, 3 presidentes cayeron con esto. Entonces, hay una operación de poner a América Latina en su lugar. Como diciendo, a ver, muchachos, Cálmense. Ustedes tranquilos, no se hagan los vivos, sigan produciendo materias primas, sigan generando una economía extractivista, porque para otras cosas estamos nosotros en el norte. Entonces, esto no es casualidad. Miren, sale Odebrecht, que era un monstruo en materia de infraestructura y construcción, porque en América Latina está todo por hacer, y eso lo ocupan empresas norteamericanas y gran parte de empresas europeas. Y de a poco empresas chinas, que es la disputa que había ahí en el mundo, porque la pregunta al final es esa. ¿Cómo se para América Latina frente a la nueva geopolítica? ¿Qué hace Bolsonaro? Y por eso es el hombre que fue pensado para esto, privatiza cada uno de estos ámbitos que yo digo. Entonces, estamos frente a algo que si no lo entendemos así, nos vamos a quedar con la idea de que es una peleita nacional sobre, como se ve muchas veces en Argentina, ¿no? Son los líos entre el kirchnerismo, entre Cristina y Macri. Bueno, no. Hay una cosa más pesada detrás que tiene que ver cómo se influye desde afuera y con alianzas internas, porque también hay ganadores de estos juegos a nivel nacional, y cómo se cambia una política pública para que tenga una dirección que no era la que estaba ocurriendo. En el caso de Argentina, el gobierno de Macri también llevó a cabo muchas de esas políticas, ¿no? Sí, sí. Concretamente. Sí, y me queda una cosa con esto de lo internacional enganchado en las cosas que está haciendo Lula ahora. Ustedes recuerden que hubo un momento en donde parecía que había acercamiento, en la época de Obama. Obama llegó a decir que Lula era un líder fantástico y demás. Luego hay una posible visita de Dilma Rousseff a Estados Unidos que se aborta por una cuestión de espionaje. No sé si se recuerdan, 2013. Y ella cancela un viaje porque se demuestra, y él le pide disculpas en nombre del pueblo norteamericano, que Estados Unidos estaba haciendo espionaje al gobierno brasilero y a Dilma en particular. 2013. 2014 gana Dilma las elecciones. El cálculo era que lo perdía. Hicieron de todo para que perdiera. Ahora, cuando ganó, dijeron, bueno, está, 4 años más no, tiene que pasar algo. Hay que ver cómo y ahí está la estrategia del impeachment, primero, que hasta el día de hoy no hay una sola causa contra Dilma Rousseff. Porque vivimos hablando de Lula, casi no hablamos de Dilma Rousseff, algo que me molesta bastante porque es como que una es mujer y nadie se recuerda de que era una presidenta 2 veces electa y que fue desplazada sin ninguna causa judicial. Acá ni siquiera se aplicó esta estrategia. Con Lula sí, porque lo que querían evitar era la siguiente elección. Y lo lograron. Entonces,
¿Qué hace Lula ahora? ¿Ustedes observaron esta última declaración sobre la guerra? Sí. Que llamó mucho la atención en la tapa del Times, ¿no? Sí, Él dice, acá ninguno de los dos tiene razón. Es decir, eso es una desconfianza contra Occidente. Él aprendió esta lección. ¿Y qué dice? Yo no voy a estar con ninguna de las dos partes. Voy a jugar un juego propio y va a ser muy importante la visión que tenga Brasil y un eventual gobierno de Lula con respecto al papel de América Latina, porque justamente entendió que el juego es pesado. Y el juego no es solo nacional, sino el papel que tiene un país como Brasil y la región nuestra en ese concierto internacional. Bueno, hasta el Papa hizo algunas declaraciones en ese sentido también, generando esa ambigüedad que existe hoy con respecto a la situación en Ucrania, ¿no? Y al rol de Rusia y demás. Otro latinoamericano. Sí. Álvaro, obviamente todo esto que mencionábamos de Brasil a nosotros nos afecta, lógicamente porque somos vecinos y por todo esto también que decías de la importancia de la región, del cambio de rumbo que hubo en este gobierno de Jair Bolsonaro, comparándolo con el anterior. Pero cuando venimos a nuestro país, ¿existen ejemplos de que pasen este tipo de cosas acá también? ¿Hay indicios o no? Porque a veces nos parece como algo tan ajeno, digamos. Es verdad, y ahí además me pasa que a mí no me gusta nada esa idea de la excepcionalidad uruguaya, ¿no? De como que acá no. No nos toca nada. No, claro, acá no va a haber partidos de ultraderecha, acá no va a haber no sé qué. Bueno, yo creo que esa es la uruguaya, ¿no? Pasa, sí, más lento. Llega, sí, menos fuerte. Es decir, yo creo que hay. Claro, decíamos hace un rato, depende de cada país, de su profundidad y calidad democrática, de sus instituciones. Es verdad que Uruguay tiene fortalezas en eso, pero bueno, cuidado con esto de creer que nosotros estamos como vacunados, ¿no? Hay casos, yo creo que hay casos y situaciones que demuestran este enfoque. Yo no puedo evitar pensar en la entera arena y ver este juego sistemáticamente, ¿no? Como diciendo, tratemos de desautorizar esto a partir de la idea de la corrupción, de la idea... Está ahí ubicado para poner un caso en donde uno no encuentra tanto después la sustancia jurídica y las pruebas, sino un relato. Pero el ruido que hay, ahí es importante, creo que lo que decía Silvina, que ella destacaba justamente los medios de comunicación y las redes sociales, Totalmente. Que ahora también, porque es como una mentira que se repite 1000 veces, si uno la ve y el otro la comparte y no se sabe si es verdad, si es mentira, y la gente finalmente se lo cree. Pero yo te diría, como elemento para ratificar que algo de eso hay, agregar también que hay personajes políticos que empiezan a utilizar eso, incluso más de uno que viene del Poder Judicial, y que como hizo Moro en un momento que decía, nunca lo voy a hacer, yo soy un juez, y después terminó siendo ministro, y después candidato a presidente. Por esto de algunos que dicen, no es verdad que se judicializa la política o se politiza la justicia. Él terminó demostrando eso. Y en Uruguay ya hay personajes así, que cruzan de la vereda y que hablan mezclando las dos cosas. Pero el tercer elemento que hace que yo piense que sí, que algo de esto hay, es esto que acabas de decir, que es el factor de los medios de comunicación, pero particularmente de las redes, que generan la idea de una acusación sin ninguna prueba, de una cosa juzgada, y que después no pasa más nada. Y aunque se pruebe lo contrario, o nunca se termine de aclarar, o finalmente se diga que no pasó, queda en la idea. Entonces, es un método que además le hace mucho daño a la democracia. Ahí recordemos la etapa de Bella, ¿te acordás en Brasil? Que estaban Dilma y Lula, que fue antes de las elecciones, y que eso quedó como si ya fuera una verdad en plena y no había veda, nada. En plena veda, se llamó la bala de plata. 1 millón de revistas eran, sí, creo, en total. Sí, se llamó la bala de plata porque lo hicieron, tuvieron una multa brutal. Dilma después, cuando ganó las elecciones, dijo esto no lo perdono más. Tiene que ver con lo que decía Silvina, ¿no? Una de las reformas pendientes sobre la democratización de los medios. Es decir, en ese momento creyeron que podían evitar el triunfo electoral. Cuando no lo lograron, y pasaron toda la frontera, ¿no? Porque era una publicación, repito, en plena veda con una mentira. Bueno, después fueron por todo y usaron este mecanismo que acabamos de estudiar en este programa, que puede parecer un tema raro para la gente, incluso con un nombre que decíamos antes de empezar el programa, decir, ¿por qué no lo podemos explicar de una manera más clara? Bueno, esto afecta muchísimo y tenemos que tenerlo claro porque si no, creemos que le pasa a otros y también puede entrar aquí. Álvaro, para terminar, esto es un fenómeno que, digamos, se presenta en América Latina porque hay debilidades, porque es más fácil que en otros lugares poder llevar a cabo este tipo de prácticas desde ese punto de vista. Me refiero a los sistemas, son más permeables, menos permeables, la justicia, la relación con lo político. Sí, todo eso, ¿no? Es la característica de la democracia de América Latina, una democracia, le llaman de baja intensidad a los expertos.
Yo creo que igual, con lo que está pasando en el mundo en materia democrática y con lo que hemos visto en Estados Unidos, yo te podría decir que nunca hubiera imaginado un asalto al Capitolio. Claro, entonces, o un Trump haciendo política todo el tiempo con las noticias falsas. Entonces, hay una debilidad enorme de la democracia, hay un oportunismo de algunos sectores políticos y hay una utilización de una tecnología nueva. Entonces, la combinación de todo esto está, por eso insisto, dándole un golpe muy duro a la democracia, porque detrás está la insatisfacción de la gente por la desigualdad. Entonces, frente a eso, el sistema cruje y algunos tratan de disparar para una actitud autoritaria, no con el viejo modelo, y lo que hay que intentar es una opción de salida hacia otra lógica que también tiene que ser internacional. No se trata de encerrarse a nivel nacional para tener sistemas perfectos. Tenemos que construir cosas que protejan a estas democracias en un carácter internacional y va a estar en discusión en el próximo tiempo el papel de América Latina en este sentido, tanto en materia económica como en materia de regulación de medios, como en materia de acceso a la tecnología. Todo eso va a estar en un paquete para que tratemos de ser una región autónoma y soberana, que esa es la discusión de los próximos 5 años en América Latina. Álvaro Padrón, muchísimas gracias como siempre. Y bueno, quédense porque en el próximo bloque de Sin Fronteras nos vamos a meter en Colombia. Se vieron elecciones, hubo amenazas, ya venimos. Ingresamos en el último tramo de Sin Fronteras por el día de hoy y el 29 de mayo se van a celebrar las elecciones en Colombia que, según la consultora Inbamer, tiene a el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a la cabeza de las encuestas con un 43% de las preferencias frente al candidato conservador, Federico Fico Gutiérrez, como se le conoce más popularmente, con un 27%. Si ningún candidato supera el 50%, habrá una segunda vuelta entre los dos primeros posicionados que casi seguramente van a ser estos dos candidatos. ¿Y por qué estamos hablando de Colombia? Bueno, porque hubo amenazas de muerte justamente contra Gustavo Petro, quien tuvo que suspender durante unos días sus actividades. Pero no es la primera vez que algo así pasa en este país porque se dieron asesinatos a otros candidatos. Estamos hablando de Jaime Pardo Leal de la Unión Patriótica en 1987, de Luis Carlos Galán del Partido Liberal Colombiano en 1989, de Bernardo Jaramillo Ossa, el sucesor de Pardo Leal, en 1990 y el 26 de abril del mismo año el asesinato de Carlos Pizarro, candidato de la Alianza Democrática M19. Para conocer mucho más de todo este proceso que está viviendo Colombia, con estos antecedentes dramáticos que ya existen en esta materia, estamos en contacto con el politólogo Manuel Jaimes, máster en estudios avanzados de comunicación política. Bienvenido, Manuel, un gusto tenerlo con nosotros aquí en Sin Fronteras. Buenas tardes, Alejandro, el gusto es mío. Bueno, Manuel, para comenzar, tras varias décadas de conflicto armado, y de presidentes elegidos por sus discursos alrededor de este tema de las elecciones, ¿cuánto se habla del conflicto, cuánto se habla de paz en este proceso donde hemos tenido en los últimos días una nueva alerta con respecto a estas amenazas que ha recibido Petro del Grupo La Cordillera, por ejemplo? Alejandro, yo creo que en este momento, en este periodo, en estas elecciones, a diferencia de las anteriores, no tenemos en la agenda mediática un dominio claro del discurso de paz, entendiendo este discurso o enmarcándolo dentro de la solución o la gestión adecuada de un conflicto armado. Quizá lo que sí tenemos es un discurso o un planteamiento entre un antes y un después, entre ese pasado de terror, entre ese pasado de violencia, entre ese pasado de criminalidad y entre una propuesta política que representa claramente esa utilización de las instituciones con fines específicos y se contrapone a esto un discurso de la vida, un discurso del cambio. De hecho, quizás este es uno de los eslóganes de la campaña de Gustavo Petro, ¿no? Cambio por la vida, por vivir sabroso. Y creo que es el momento, o este es el principal planteamiento. Este es el planteamiento
del pacto histórico, este es el planteamiento de Gustavo Petro, y a este planteamiento se le contrapone el de Federico Gutiérrez, que tiene grandes problemas en cuanto a poder deshacerse de, o no mostrarse como la continuación del uribismo. Y esto ha llevado a que Federico Gutiérrez no tenga una línea muy clara. Sin embargo, el uribismo sigue manteniendo un discurso de pie de fuerza, un discurso de seguridad, un discurso de mano fuerte, con ligeros retoques retóricos, pero básicamente es su discurso. Creo que la agenda de paz, repito, la agenda de paz, entendida como solución negociada al conflicto, no está en este momento, sino que es una agenda de paz real. Por eso es entre el pasado, la continuidad o un cambio por la vida. Lo que vimos con el proceso de negociación con las FARC es pues, un proceso de desarme, un proceso de negociación entre actores armados, pero no la construcción de una paz. En ese sentido podríamos decir, claro, lo que domina la agenda ahorita como cambio por la vida sería la construcción de una paz real, que esto es lo que dice la candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro, que es Francia Márquez. Manuel, buenas noches primero, y hablando un poco de este como cambio de agenda, de mirada, ¿cuáles son los otros temas que urgen en esta campaña? ¿Cuáles son los temas que más les preocupan a los colombianos y las colombianas, quitando justamente esto del proceso de paz y de la violencia, corriéndolo a un lado, ¿no? ¿Cuáles son los otros temas? Buenas noches, Maite. Creo que la principal preocupación ahora mismo es un tema económico, eminentemente económico. Los últimos datos nos muestran en efecto un nivel de inflación como no se había visto en décadas anteriores. Hay un problema de desempleo, de condiciones de vida, de capacidad adquisitiva de la población. Y creo que esto es lo principal, ¿no? Se ha llegado a un nivel de hartazgo, esa realidad económica de crisis, directamente en la capacidad de consumo, es solo uno de los puntos que se suman a ese nivel de hartazgo de decir, hasta el momento se han instrumentalizado las instituciones, hasta el momento no han vendido una serie de discursos que no han sido capaces, que han llevado a los mismos a gobernar y que no han sido capaces de dar una solución adecuada, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis de la agenda, lo que nos vamos a encontrar es que, claro, uno de los principales problemas recurrentes van a ser la corrupción. Entonces, algún candidato tiene su línea argumental exclusivamente centrada en la corrupción. Sin embargo, la preocupación hoy es cómo mejorar las condiciones de vida, cómo mejorar la capacidad adquisitiva, cómo mejorar, en definitiva, la economía, ¿no? La gente... Por eso quizás el discurso del miedo y el discurso de la seguridad que tanto ha explotado el centro democrático, el uribismo, en este momento no tiene tal efectividad. Porque y eso explica la efectividad del discurso de Gustavo Petro y de Francia Márquez, ¿no? Que plantea vivir sabroso. Y uno le pregunta a las comunidades, ¿qué es vivir sabroso? Y ahí en eso pide la campaña y es, pues vivir sabroso es tener condiciones de vida digna. Salud, educación, vivienda, saneamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es ahí, y el concepto general de la campaña es entre seguir viviendo como se está viviendo o salir a mejorar y a construir una república diferente, una república democrática y mejorar en definitiva las condiciones de vida de la población. Manuel, es obvio que este proceso que ha vivido Colombia se ha vivido en muchos países. Estoy refiriéndome concretamente a bueno, un paso al costado de los partidos tradicionales para la aparición de nuevas opciones políticas. De hecho, el pacto histórico lo es y es la primera vez que la izquierda tiene posibilidades tan ciertas de acceder al poder en alguna medida. No en vano, hace unos días recibió las amenazas Petro, antes también las había recibido Francia Márquez. Quiere decir que hay una focalización allí en los candidatos y por otra parte, bueno, los demás candidatos, el propio Fico Gutiérrez está bastante lejos, por lo menos en esas encuestas previas. ¿Se puede decir que hoy es quien marca la agenda política en este momento Gustavo Petro de Colombia? Por supuesto, por supuesto. Gustavo Petro marca la agenda política.
Quisiera hacer un paréntesis frente a los sondeos de opinión, porque ¿qué ocurre con los sondeos? De hecho, hay un debate que ha salido en algunos medios de comunicación, esto gracias a que el sistema mediático se rompe y entonces se escuchan nuevas voces, que ha logrado llegar incluso a medios tradicionales el cuestionamiento a ciertas firmas encuestadoras por su cercanía, por sus contratos o por su cercanía política con determinado sector y que entonces no estarían reflejando la realidad, ¿no? Parece ser que los datos acercan cada vez más a Gustavo Petro a la posibilidad de ganar en primera vuelta. Y ahí es cuando se activa todo el sistema mediático para intentar mostrar que Gustavo Petro retrocede en las encuestadoras, y esto ha generado malestar en algunos sectores que han preguntado o han revisado las fichas técnicas y dicen, aquí hay inconsistencias, ¿no? Y realmente el nivel de error no es del 3, sino pasa al 6 o al 7 y se beneficia al candidato Federico Gutiérrez para mostrarlo ante la prensa como que va creciendo. Y esto explica la situación de las amenazas, y es que hay un temor de los sectores más de la extrema derecha en Colombia, de que en efecto Gustavo Petro sea el próximo presidente. Yo creo que es lo más probable. Esto explica pues ese afán desesperado de intentar ir a las armas, ¿no? Cometer un magnicidio. Sin embargo, creo que los tiempos han cambiado. Sería una tragedia, lógicamente, para el pueblo colombiano, pero creo que el pueblo en este momento está tan movilizado y con el surgimiento de nuevas ciudadanías que precisamente están blindando la candidatura. Manuel, ¿qué es lo último que se sabe de estas amenazas contra Petro? O sea, ¿iban a aumentar la seguridad? Petro avisó que comunicó que volvería a las actividades también. No quedan tantos días para las elecciones. ¿Qué es lo último que se sabe de esto? Se sabe que en efecto trastocó la agenda de campaña, pero ayer estuvo Gustavo Petro en Cúcuta, norte de Santander, frontera con el estado Táchira de Venezuela, e hizo una acción de masas, ¿no? Un mitin y una acción en calle. Creo que al volver a la calle, en efecto, se reforzó la seguridad, pero quizá lo principal es que la gente lo siga rodeando, que a nivel mediático se exponga esto de tal manera que se neutralice a cualquier violento que quiera o que se le ocurra un disparate de estos. Y aquí quisiera señalar una cosa, y es que a nivel mediático se ha intentado equiparar o hacer una asociación mágica, ¿no? En algunos casos desestimar, y esto los grandes medios de comunicación, generar un manto de duda o desestimar la posibilidad del atentado o de la amenaza, ¿no? Incluso el mismo presidente Iván Duque salió a decir, bueno, no tenemos información, nuestra inteligencia, nuestros organismos de inteligencia no tienen información. Pero si tú le preguntas hoy mismo a la inteligencia de la institucionalidad, nunca tuvo información de la cantidad de candidatos que han asesinado y de líderes sociales y de dirigentes que han asesinado en nuestro país. Pero el uribismo, y esto fue Fico, y esto fue el uribismo, intentó minimizar las amenazas y equipararlas con una cosa simbólica que se hizo en la costa de enterrar el uribismo, ¿no? Como concepto precisamente de una movilización, de un partido, de una expresión de la sociedad que es aliada con el narcotráfico, que es violenta, que está aliada con los paramilitares. Se reforzó la seguridad, se trastocó la agenda, pero Gustavo Petro y Francia Márquez continúan en la calle, y creo que esto ha despertado igualmente la solidaridad de otros sectores que han dicho esto no puede volver a ocurrir en Colombia. No puede volver a ocurrir en Colombia. Manuel, me quiero detener para terminar en Francia Márquez, porque primero sorprendió la elección de Francia, porque había otros candidatos también que aparentemente podían acompañar a Petro en esa carrera electoral. Hay que recordar que Francia Márquez también recibió antes que Petro amenazas de muerte en este proceso, en su condición de mujer afro.
Bueno, precisamente, ¿cuál es la situación hoy que vincula el racismo en Colombia con la posición que ocupa Francia Márquez, que sería, si gana Petro naturalmente, la vicepresidenta del país? Creo que uno le pregunta comúnmente en Colombia a la ciudadanía y creen que no existe racismo. Nosotros podemos hablar de racismo estructural en los Estados Unidos, supremacismo blanco, racismo estructural en Brasil, etc. En Colombia mucha gente cree que no existe el racismo. Precisamente lo que ha venido a poner sobre la agenda y a mostrarlo ha sido la elección de Francia Márquez. Francia Márquez es una historia de vida increíble, de lucha, de compromiso por la naturaleza, de compromiso por los derechos humanos, de compromiso por la transformación del país y de una de las poblaciones altamente desconocidas. Decía Francia Márquez, es que le duele, y esto es así, les duele que pueda ser vicepresidente de la República alguien que para esos sectores tradicionales debería estar limpiando los suelos o la cocina, ¿no? del servicio. Y el servicio doméstico, no dignificando ni siquiera el trabajo del servicio doméstico, no, sino pues del servicio doméstico ese esclavizado, ¿no? Con ese clasismo que es rechazado. Creo que es sin duda una gran fórmula vicepresidencial. Ha logrado traer nuevos sectores nuevos sectores y nuevas ciudadanías que, claro, también presentaban algún tipo de resistencia con la figura de Gustavo Petro, quizás por las formas. Pues ha sido Francia Márquez que han venido a ilusionarlos y quien ha venido a imprimirle ese sabor de vivir sabroso y a imprimirle mucha más alegría de complementar a Gustavo Petro en esa campaña. Manuel Jaimes, muchísimas gracias por estos minutos en Sin Fronteras y bueno, esperemos que en estos días que quedan todo se desarrolle con paz y con normalidad y también obviamente el día de las elecciones. Gracias. Esperemos que sí, muchísimas gracias. Muy bien, y seguramente que vamos a volver a retomar el tema Colombia porque va a estar sobre fin de mes precisamente en su momento más candente con todo este proceso electoral. ¿Nos vamos, Arazola? Nos vamos que ya se nos pasó un poquito el tiempo, nos están gritando ahí por la cucaracha. Cómo no, nos reencontramos el próximo domingo. Un gusto compartir con ustedes, muy buenas noches.